Bueno, bueno, entonces habíamos hablado un poquito de esto, de la PCR, ¿no? Que se ocupan unos primers para que la polimerasa pueda sacar copias de fragmentos muy específicos, ¿no? Eso es lo que habíamos explicado. Entonces, aquí marqué lo del sentido que va de 5 a 3', que tiene que ver por el enlace donde se juntan. Entonces, recuerden algo que es que la polimerasa, para poder funcionar, la polimerasa de DNA ocupa eh, S3' para poder polimerizar, ¿no? Y obviamente ocupa un DNA molde. Entonces, para explicar un poquito cómo se empezó a hacer lo de la secuenciación, siempre pongo este ejemplo. Voy a cambiar al pizarrón. Lástima que no se graba lo del pizarrón, ¿sí? Eh, buenas tardes a todos. Bueno, entonces, PCR dijimos que nos amplifica bandas, ¿no? Y así como creo que vimos el ejemplo de un gel de electroforesis de un alumno que se ve la bandita del tamaño, ¿no? Eh, el proceso de secuenciación se basa en PCRs. El primer tipo de secuenciación, o el más práctico que se hizo, o el primero práctico más bien que se hizo, es la secuenciación de Sanger. Y esta secuenciación se utilizan unos nucleótidos modificados y se hace con 4 reacciones, ¿no? Imaginémonos que hacemos 4 reacciones de PCR. Dale la tapita porque si no parecen conos. Y CC1 para cada una de las bases nucleotídicas que usamos, ¿no? Para A, para T, para C y para G, ¿no? Entonces, en cada una de las PCR se pone todo lo que se ocupa para una PCR, ¿no? ¿Qué es lo que ocupamos? Pues ocupamos el DNA molde, ocupamos pues los ladrillitos que va a copiar, que son pues estas letras con estos nucleótidos. Ocupamos la polimerasa, que es el que lo va a copiar, un buffer y magnesio, ¿no? Y agua, porque todo va en agua siempre. Entonces, todas estas reacciones tienen todo lo que les acabo de mencionar, pero además cada una de estas reacciones va a tener algo diferente, va a tener una de estas bases modificadas. Entonces, por ejemplo, el de A va a tener unas bases, además de la base normal, va a tener una base modificada, ¿no? Y esta base modificada carece del 3'. Entonces, yo generalmente lo explico de la siguiente manera, ¿no? Técnicamente los nucleótidos, lo dibujo con monitos, tienen su bracito 3' y su bracito 5', ¿no? Y la polimerasa lo que hace es, pues, pega ese 5' con el 3' y hace que sean nucleótidos felices, ¿no? Y obviamente pues va a ocupar un molde para hacer eso, ¿no? Entonces, estos nucleótidos diferentes lo que hacen es les ponen, son iguales, tienen el 5',
pero no tienen el 3'. Entonces, imagínense que aquí pega uno de estos. Y acabo de decir que no tienen el 3'. ¿Y qué creen que pasa si la polimerasa quiere poner otro nucleótido? Pues no va a encontrar ese 3' o esa manita para que esa base pueda acoplarse. O cualquier otra base para acoplarse, ¿no? Entonces, técnicamente, ahí se detiene la reacción. ¿Desde cuándo no se escucha, muchachos? Hace como un minuto. Ah, ok. Ah, yo pensé que desde el inicio de la clase, pero qué raro. Bueno, no sé por qué se habrá puesto en mute. Pero bueno, a donde iba, o lo que está explicando es de que imagínense que cada uno de estos fragmentos de DNA tienen por lo menos una C o una A, una T, donde lo estoy poniendo, ¿no? Entonces, cuando ocurre el proceso de PCR, en alguno de los casos, los fragmentos de PCR para este tubito que tiene las de la C van a ser de este tamaño porque se paran en la primer C, pero en algunos momentos se va a parar en la segunda C y va a generar otros tamaños. Y en algunos momentos a la tercera, ¿no? En la tercera se va a detener la reacción. Entonces, en cada uno de esos tubitos, pues yo voy a tener fragmentos de diferentes tamaños. Para T, pues igual, algunos van a ser de este tamaño, algunos van a llegar a la segunda T, y algunos a la siguiente T, y así a la C. Bueno, me falta aquí. Bueno, entonces, técnicamente son cuatro, como les digo, son 4 reacciones diferentes, y si nosotros lo ponemos en un marcador, en un gel de electroforesis imaginario,
y vamos a poner un carril para las Cs, un carril para las As, un carril para las Ts y un carril para las Gs, ¿no? Entonces, pues si nosotros los acomodamos por tamaño en un gel, pues tendríamos, a ver, tendríamos más o menos un patrón así. Y luego la que seguiría en tamaño es la banda de las As. Y luego de las Ts. O de las Gs. Aquí un poco de trampa. Y luego tendríamos de las As. Y luego de las Cs. Y luego de las Ts. Y luego de las As otra vez. Y luego de las Ts. Ok, ya me perdí un poquito con los colores. Y luego de las Cs. Y luego de la T. Y bueno, ya el de G ya no ocupo. Entonces, si se fijan, este sería el patrón de bandas a las posibilidades de tamaños que darían en cada uno de los tubitos, porque por esa base nitrogenada que le falta el 3' o ese bracito, como yo se los explico. Ok, 5 minutos. ¿Por qué no me avisaron con tiempo? Pero bueno, si le van entendiendo a lo que estoy diciendo, o de a tiro se perdió el hilo. Yo no entendí eso de las rayitas. Ok, me lleva. Va. Va de nuevo. Igual no está poniendo tanta atención el chat, ¿no? Se hacen 4 reacciones. Bueno, lo menos que está escrito. 4 reacciones, ¿no? Todas las reacciones tienen todo lo que ocupa la PCR. Pero además de los 4 nucleótidos ATGC, se les agrega un nucleótido que está modificado. Entonces yo les digo que técnicamente el extremo 5 y 3' para los nucleótidos son como bracitos por donde se van agarrando. Entonces, los nucleótidos modificados pues sí tienen el 5', pero pues no tienen el 3'. Entonces, cuando la polimerasa agrega un nucleótido, pues los pega de sus manitas, ¿no? Del 5 al 3'. Pero, ¿qué pasa si pega un nucleótido de estos modificados que tienen el 5, pero no el 3? Entonces, pues sí se pueden acoplar, pero la polimerasa ya no puede poner otra base, ¿no? Entonces, si no la puede poner, pues la PCR se detiene ahí, ¿no? Se detiene justo ahí y ya no puede poner más nucleótidos. Entonces, como este es el fin de la secuencia, en algún momento esta base va a ser una secuencia molde y la polimerasa no va a tener más donde copiar y va a generar fragmentos de ese tamaño, o sea, no más grandes de ese tamaño, ¿no? Entonces yo ejemplifico aquí, imagínense que bueno, tenía una secuencia ya conocida, bueno, conocida por mí.
Ok, qué horrible. Ok, imagínense que yo tengo esta secuencia de DNA. En cada tubito se va a poner una reacción diferente para cada uno de estos nucleótidos. Entonces, en la reacción, por ejemplo, para C, donde a la C les falta ese 3', pues me va a generar fragmentitos bien chiquitos de 2 nucleótidos. Obviamente, luego explico eso aparte, pero no pueden ser tan chicos. Pero bueno, de 2 nucleótidos, como la segunda C está en el quinto, también va a generar muchos fragmentos de 5 nucleótidos. Y como la tercera C está en el 8, pues va a generar muchos fragmentos de 8 nucleótidos, ¿no? Pasa lo mismo para el tubito donde se pusieron los nucleótidos de A, pasa lo mismo para donde se pusieron los nucleótidos de T modificados y va a pasar lo mismo para G, ¿no? Entonces, se corre la electroforesis de los 4 tubitos y pues técnicamente ya nada más es obtener la secuencia, ¿no? Si en el de CES es el fragmento más chico, ay, me equivoqué ahí en una parte. A ver, voy a arreglar un pequeño error. Así sería. Ok, si en el de A está el fragmento más chico, pues contamos. Aquí está una A. Y luego el que sigue de tamaño es una C. Y luego el que sigue de tamaño es una T. Y luego es una G. Y luego es una A. Y luego una C. Que sería esta. Y luego una T. Y luego una A. Y luego una T. Y luego una C. Y otra T, ¿no? Entonces, técnicamente así podemos deducir la secuencia. Es A, C, T, G. Me faltó acá poner una G. Una G, una A, una C, una T, una A, una T, una C, una T, ¿no? ¿Por qué? Porque la PCR se va deteniendo en cada uno de esos donde se pegan esos nucleótidos modificados. ¿Entendieron un poquito mejor el concepto de cómo se obtiene una secuencia de DNA? ¿Tienen alguna duda? Dos, tres. Ok. Bueno, más o menos. Entonces, a partir de esos tamaños de fragmentos, pues se puede saber la secuencia de DNA, ¿no? Antes se hacía así. Lo voy a pasar a la presentación de nuevo. Pero bueno, a esos nucleótidos modificados se les agrega un fluoróforo. Bueno, miren, esto es lo mismo, ¿no? Es el gel. Los nucleótidos modificados se llaman dideoxinucleótido trifosfato, que carecen de ese 3'. Y tienen un carril para cada uno de los nucleótidos, ¿no? Ahora, ya se modificó eso porque pues sí era muy tedioso hacer 4 PCRs distintas, hacer una gel de electroforesis, y ahora a esos nucleótidos modificados se les pone un fluoróforo. Y ese fluoróforo, pues lo que va a hacer es, cuando se excite con un haz de luz, va a generar otra intensidad de luz diferente. Y se hace una electroforesis que se llama electroforesis capilar. Entonces, por esa electroforesis capilar van pasando los fragmentos de DNA y al ser excitado por tamaño y al ser excitados con ese haz de luz, van a generar una longitud de onda diferente dependiendo del nucleótido que le falta ese 3' que va pasando, ¿no? Entonces, esto genera este patrón de electroferograma, se llama electroferograma, de hecho, este es de la tesis de un alumno,
y a partir de esos picos y la luz del color que generan, pues se puede decir cuál es la secuencia de DNA, ¿no? Hasta ahí más o menos sí quedó claro, sí le entendieron un poquito mejor. ¿Tienen alguna duda? Sí, eso fue lo que intenté dibujar. Muy bien, entonces si se fijan, es a partir de ir poniendo estos nucleótidos modificados, ¿no? Ahora, obviamente ese es el primer tipo de secuenciación que se utilizó, práctico, y estos electroferogramas todavía se siguen utilizando. Cuando nosotros queremos un solo fragmento de DNA, por ejemplo, que queremos saber qué especie es una bacteria, pues secuenciamos el gen 16S, hacemos una PCR y lo mandamos a secuenciar, ¿no? Pero ya habíamos visto la definición de metagenoma, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué es un metagenoma? Los genes de microorganismos de un ecosistema. Exactamente, no necesariamente de microorganismos, generalmente es de microorganismos, pero sí, es todos los genes de los organismos que están en un ecosistema, ¿no? Muy bien, conjunto de genes de un ecosistema. ¿Sí? ¿Como el microbioma o qué? Pues sí, microbioma, pero bueno, al poner la meta es de todo, ¿no? O sea, puede haber hasta de insectos, de hongos, y microbioma, pues se refiere a microorganismos, ¿no? Pero sí, técnicamente eso lo manejan mucho, por ejemplo, en microbioma del humano por todos los variedad de bacterias que tenemos en todo nuestro organismo. Ahora por ahí inclusive se cree que en el cerebro podamos tener bacterias, ¿no? Pero bueno. Exactamente, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando queremos secuenciar no solo un fragmento de PCR? Estas secuenciaciones Sanger te generan fragmentos de 100 a 900 pares de bases o la secuencia de estos, lo demás se hace con ensambles. Pero bueno, ¿qué pasa cuando queremos secuenciar una gran cantidad de genes de muchos organismos, un genoma completo? Pues se utilizan métodos más modernos de secuenciación, ¿no? Uno de los que empezó a funcionar así es la pirosecuenciación. Es como de los primeros tipos de secuenciación masivas. Y estos secuenciadores, pues igual los nucleótidos tienen técnicamente como una enzima pegada, o bueno, la reacción o lo que ocurre cuando la polimerasa pone uno de estos nucleótidos es de que una luciferasa genera un brillo, una intensidad de luz a partir de una fluorescencia. Entonces, eso nosotros lo podemos detectar, ¿no? En vez de el fluoróforo en el electroferograma, esto es una fluorescencia, ¿no? Voy a poner un video para explicarlo. Vamos a ir como del normal, del Sanger, a un poquito más moderno. Y déjame buscar el video. Y sí, cuando no me escuchen, o es más, inclusive cuando me escuchen mal, no duden en poner el micrófono y decirme, profe, no lo escuchamos. Bueno, va el video, lo voy a ir explicando, me paro en algunos momentos, ¿no? Bueno, aquí menciona que pues se puede utilizar para secuenciar plantas, animales, virus, bacterias, ¿no?
Y puede ser muestras genómicas, como un metagenoma, como DNA de una persona, cDNAs, que es el RNA retrotranscrito. En este caso, pues, si se utilizan los RNAs mensajeros de un organismo y se convierten en cDNA, obtienes algo que se le llama un transcriptoma, ¿no? Y si es de muchos organismos, sería un metatranscriptoma. Estos son microRNAs, bueno, eso es otro cotorreo, pero bueno, tienen que ver con interferencia génica. O productos de PCR, ¿no? Por ejemplo, que intentemos amplificar el gen 16S a partir de una muestra con muchos tipos de microorganismos ahí, ¿no? Que de hecho, las secuencias que utilizamos para la práctica, para lo del índice de diversidad, se obtuvieron de esta manera, ¿no? Y en este caso lo explica de DNA génico, imaginemos que es un metagenoma, ¿no? De un ecosistema. Entonces, dentro del tubito, pues van todos los reactivos de PCR y el DNA molde. Bueno, aquí en este momento no es DNA molde, pues es DNA de muchísimas bacterias revueltas por todos lados. Entonces se utilizan enzimas de restricción de diferente tamaño para, bueno, de que peguen, que corten en diferentes secuencias del DNA. Una enzima de restricción pues reconoce ciertas regiones y las corta, ¿no? Entonces le meten un buen de enzimas de restricción y esto fragmenta este DNA, ¿no? Entonces tenemos tamaños de DNA variables, pero más chicos, que es importante para poder secuenciarlos, ¿no? Entonces, como les decía, estas enzimas de restricción cortan en fragmentos conocidos. Para hacer una PCR, nosotros necesitamos saber parte de la secuencia. Y como todo lo que queremos secuenciar lo desconocemos, mínimo podemos conocer dónde cortó la enzima, porque nosotros metimos enzimas que reconocen o que cortan en secuencias específicas, ¿no? Que son de unos 5 nucleótidos, pero esto nos sirve para poder poner adaptadores de DNA, ¿no? O sea, va a reconocer esa pequeña parte donde cortó la enzima y se va a pegar a él, ¿no? Y como la secuencia del adaptador nosotros sí la conocemos, utilizamos primers que peguen en ese adaptador para poder hacer la PCR que va a funcionar como secuenciación, ¿no? Y va uno de un lado de la secuencia, o sea, del extremo 5' y otro del 3', ¿no? Ahorita explico para qué. Entonces, si se fijan, después de cada ciclo de PCR, se conserva la secuencia del adaptador en las cadenas. Entonces, todas las cadenas que tengamos de fragmentos diferentes van a tener los adaptadores en el extremo, ¿no? Entonces, se utilizan unas esferas, microesferas, que tienen la secuencia complementaria del adaptador pegada en múltiples veces. Entonces, así como el DNA se desnaturaliza y se vuelve a naturalizar, pues los fragmentos de los adaptadores que se pusieron se van a pegar a estas secuencias con todo y el DNA que queremos secuenciar, ¿no? Entonces se pone en una concentración para que teóricamente solo se pegue una cadena de DNA por cada una de estas microesferas, ¿no?
Obviamente, pues son muchísimas esferas, millones de esferas, eh, eh, mucho DNA, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es una PCR de emulsión. Una emulsión, pues, es técnicamente la combinación de dos líquidos que no se pueden mezclar. En este caso, pues, es aceite y lo que hace es de que el aceite se queden burbujitas con las esferas que mencionamos dentro. Entonces, es lo que se llama PCR de emulsión y como cada burbujita tiene una de estas esferitas con una cadena de DNA, teóricamente muchos no lo van a traer, que se quiere secuenciar, técnicamente cada una de estas burbujas es una PCR independiente en el tubo, ¿no? Entonces, conforme se va haciendo la PCR, se van multiplicando los fragmentos dentro de la burbuja y como parte de los adaptadores que se pusieron ese complementario a estos pelitos de nucleótidos, o sea que es como un primer, se van a ir pegando y se va a ir llenando toda esta esfera dentro de la burbuja de fragmentos de DNA de la misma secuencia, ¿no? Bueno, entonces ya se deshace la emulsión y la muestra se pone en un chip. Y el chip, pues técnicamente tiene pocillos donde cabe nada más una de estas perlitas, de estas esferas. Y se agregan pues todos los reactivos. Y técnicamente es como hacer otra PCR, pero pues se va a hacer una PCR por cada uno de estos pocillos técnicamente. Obviamente se baña de todos los reactivos de PCR para todos. Y pues aquí lo que va a pasar es de que se pone todos los reactivos, pero nada más se pone un nucleótido. Entonces, si ese nucleótido se pega, va a generar una intensidad de luz. O sea, si la polimerasa puede incluir ese nucleótido, ¿no? Genera fluorescencia por la luciferina, y después se hace un lavado y luego se pone otro nucleótido, digamos las A, se hace un lavado, luego las C y así sucesivamente. Entonces es medio tardado, pero es rápido porque se hace por millones de pocillos. Entonces es una PCR, llega el primer y pues conforme va poniendo nucleótidos genera una intensidad de luz. Y hagan de cuenta, el equipo tiene como una cámara que va grabando y pues ya sabe qué píxel corresponde a cada pocillo y dependiendo de cuándo se genera la intensidad de luz, pues va deduciendo la secuencia de DNA, ¿no? Y pues
Pues eso lo hace en cada uno de los pocillos, entonces técnicamente se están obteniendo millones de secuencias de DNA a la vez, ¿no? Ya después pasa por un ensamblaje en computadora y luego ya se puede ir verificando qué genes hay, ¿no? En esa secuencia de DNA. Bueno, a ver, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sí me la entendieron al video, a la explicación? ¿O lo reburujé más? Bueno, entonces, ok. Como quieran, no va a venir nada de eso en el examen, pero me gusta que explicarlo para que se entienda cómo se pueden obtener tantas secuencias de microorganismos, cómo se puede obtener un metagenoma, ¿no? Como tal. Entonces, una de las prácticas que tenemos, o bueno, la práctica de este parcial, dejen busco la guía instruccional. O bueno, voy a compartir mi escritorio. Bueno, vamos a ver qué dice y vamos a dar la explicación de qué es lo que nos falta hacer, ¿no? Ok, la guía instruccional de la práctica 2 sería. ¿O no es práctica? Está como evidencia, ¿verdad? Ah, no, sí, se los puse como práctica. Ah, no, como evidencia. Bueno. Ok, está sencilla. No, entonces ya no les falta ninguna. Entonces se me hace que esta práctica se los pongo a los de biotecnología. A ver, la práctica 2, ¿cuál es? Oh, sí, es la práctica. Ok, esta va a ser la práctica. Yo les voy a dar una secuencia que de hecho va a ser la misma que les di para el, ¿cómo se llama? Para hacer el índice de diversidad. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos? Que metimos unas secuencias a esta página y a partir de ahí obtuvimos el índice. ¿Qué bacterias eran de cada especie? Esas secuencias se obtuvieron de un método, con un método de secuenciación similar al que acabamos de ver. Y les voy a dar una segunda secuencia de DNA y esta es la manera en la que se buscan genes. Entonces, inclusive se pueden buscar genes así en un ecosistema microbiano. Y lo que van a hacer es, van a buscar los Open Ready Framer, marcos abiertos de lectura. ¿Qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es un marco abierto de lectura? ¿Ya lo vieron en biología molecular? No. Ok. La codificante, Es la región codificante, que es lo que está entre el codón de inicio y el codón de término, ¿no? A ver.
Entonces, acuérdense que en el código genético hay un codón de inicio y hay codones de parada, ¿no? Entonces, teóricamente lo que hay de ahí a ahí puede ser un gen. Ya explicamos lo del RNA mensajero, etcétera, ¿no? Entonces, esa regla nos sirve para nosotros encontrar marcos abiertos de lectura. Entonces, imagínense que yo busco una polimerasa que, como lo de la PCR, que aguante 90 grados centígrados. O que yo busco lipasas que funcionen con una alta concentración de sal, ¿no? Con una salinidad del 5%, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a buscar esas enzimas, no? Por ejemplo, pues me puedo ir a un ambiente muy salado para buscar esa lipasa, pero bueno, muchos de esos microorganismos que tienen esos genes no los voy a poder cultivar o voy a tardar mucho en cultivar esos organismos, ¿no? Entonces, no ocupo realmente cultivar esos organismos para aprovechar sus genes si yo puedo obtener su secuencia de DNA mediante metagenómica, ¿no? Y eso se le llama bioprospección de genes. Cuando yo busco algo en la naturaleza para utilizarlo para mi bien humano, se le llama bioprospección. Y buscar genes para poder utilizar en biotecnología, en industria, etcétera, es bioprospección de genes. Entonces, yo les voy a dar una secuencia, ahorita la busco, y vamos a buscar qué genes hay en esa secuencia, ¿no? De manera de práctica. Entonces, para eso nos vamos a buscar, lo podemos poner aquí en todo. Una página que nos busque marcos abiertos de lectura y simplemente pues lo que tengo que hacer es incluir la secuencia de DNA aquí, ¿no? A ver, un momento. Porque creo que esa secuencia la iba a sacar del examen, no de ustedes, pero de otra materia. Ok, va a ser esta secuencia, ya la... creo que dejé de compartir. Bueno, aquí está la secuencia. Bueno, me voy a regresar un poquito. En el chat agregué la secuencia, ¿no? De DNA que van a utilizar. Entonces lo pueden hacer a la par conmigo y se va a ocupar para la práctica. Entramos a OpenReady Finder. Pueden utilizar cualquiera, pero pues igual utilicen la que estoy manejando para que pues sea exactamente igual, ¿no? Todo el método. Sí, se usará OpenReady Finder. Bueno, todas se llaman igual. Mira, yo le puse sí y me aparece la de NSBI, la de Bioinformatics, la de Anatotan. Cada página tiene la suya, ¿no? Todas funcionan igual. Tampoco no es algo tan complejo, ¿no? Entonces, abren la página y me lleva, agregan la secuencia, la copian de aquí donde se las puse y pues le dan submit, ¿no? Aquí hay algunas cuestiones que se le pueden mover, pero no lo vamos a mencionar. Y bueno, aquí nos da el resultado. Técnicamente nos encontró
13 marcos abiertos de lectura, obviamente puse una secuencia chiquita, en teoría hay 13 genes aquí, y este es de dónde a dónde está, el codón de inicio, el codón de término, en la base 266 el inicio, el de término en la 1678, entonces su tamaño en nucleótidos es de 1413. Si nosotros le quitamos el codón de término, serían 1410. Y si ustedes dividen 1410 entre 3, porque acuérdense que los codones son grupos de 3, pues nos va a dar 470, ¿no? Muy bien, sí. ¿Hasta aquí le entendieron? Más o menos lo que van a hacer, o bueno, hasta llegar a esa parte. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos a ver qué más se pide en la guía instruccional. Ok, entonces vamos a ver qué van a hacer. Descargar las secuencias de ADN proporcionadas por el profesor. Del gen 16S ya se las pasé para lo del índice de diversidad. Sigue las indicaciones del profesor para lo del gen 16S. Eso ya lo hicimos, ¿no? Aquí viene la página. Y sigue las indicaciones del profesor para determinar la presencia de marcos abiertos de lectura. Eso ya lo hicimos, ¿no? Y aquí viene una página. De hecho, inclusive aquí puse otra, pero usen la que quieran. Ok, entonces tiene que ser el reporte. Va a ser incluir generalidades del uso de la secuencia 16S y la definición de marcos abiertos de lectura. En metodología, bueno, y sus aplicaciones en metodología, pues van a describir lo que hicimos, en qué páginas. En resultados, pues el número de especies diferentes que encontraron, incluir una tabla de su clasificación y mencionar el número de marcos abiertos de lectura y si hay algunos que pudieran tener una utilidad biotecnológica, ¿no? Entonces, vamos a eso. Utilidad biotecnológica, pues bueno, yo, por ejemplo, aquí está seleccionado el primer gen, el más grande, y yo le puedo dar que me lo mande a BLAST. BLAST lo que hace es esa secuencia de ese posible gen, lo va a pasar a proteína, por eso ahora vienen letras, lo va a traducir a proteína, y yo nada más es cuestión de que le dé BLAST para que me diga, así como comparamos entre las secuencias de Bacillus subtilis thuringiensis, ahora pero esa secuencia me la va a comparar con todas las secuencias de genes que están reportadas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ya me pone con qué secuencia, con qué genes hace MASH. Entonces, pues vamos a ver técnicamente qué gen podría ser, ¿no? Oh, ok. Bueno, si se fijan aquí viene, es una poliproteína, una replicasa, una poliproteína replicasa del coronavirus, ¿no? Entonces, pues ahí ya pueden poner que es la agarré del coronavirus. Entonces ya pues pueden explicar que pues que ese gen se puede utilizar para una vacuna, ¿no? La verdad, como lo agarré del coronavirus, pues yo creo que va a ser el único gen importante que van a poder reportar, pero pueden utilizar ese, ¿no? Ok, pues bueno, esto de marcos abiertos de lectura del gen 16S viene en el en los archivos de la clase. No va a haber lío que lo encuentres Voy a intentar, tengo un chorro de libros en PDF, voy a intentar subirlos todos, o por ahí a tener un apartado y subirlos todos y compartírselos. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay un chorro de libros, ¿no?
Pero el ecología microbial lo explica, de microbiología también, de microbiología ambiental si se van al capítulo de pruebas moleculares, o bueno, a partir de ácidos nucleicos, pues van a ver que también trae todas estas definiciones. Profe, ¿Sí? ¿para cuándo son? Pues esta práctica sería para el próximo martes digo. ¿Y las otras tareas? También, acuérdense que ya están las carpetas. Bueno, no, de hecho yo ya subí las calificaciones de todo eso. Bueno, a mi Excel. Yo les dije que la de índice de diversidad y crecimiento exponencial y logístico iban a subir los archivos nada más, yo no lo iba a calificar, pero que si tenían duda lo íbamos a ver porque en el examen van a venir ejercicios de eso, ¿no? Pero, sí. Ok, súbanlas ya, suban todo eso ya y recuerden cómo poner el nombre. En la guía instruccional se explica. En el caso de que sea por equipo, pues al final le ponen equipo tal, ¿no? Por ejemplo, esta práctica... Sí, porque la verdad es de que si no viene el nombre como debe de ir, luego se pasen de lanza, porque hagan de cuenta, yo bajo todos los archivos y luego siempre hay alguien que me pone práctica de nombre de archivo. Entonces yo tengo que abrirlo y luego ni siquiera viene el número del equipo y tengo que buscar los integrantes de qué grupo son. Entonces complica la cosa, ¿no? Y me gusta como que siempre tenerlo todo en orden, por eso lo dicen que me detengo a Asperger. También en orden lo tengo. Bueno, no me lo abre. Pero bueno, sigan lo de la guía instruccional y en este caso aquí viene, por ejemplo, ustedes son, pues, ¿qué grupos son? El 274, entonces, en su caso, pues, ustedes pondrían grupo 274 y esta es la práctica 2 y pongan equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, ¿no? La práctica solo va a ser de una sola página y recuerden que para yo poder leerlo bien, entonces hagan su reporte así bonito, bien explicado. ¿Es en equipo, profe? Sí, es en equipo, pero lo voy a revisar muy bien. Entonces, pónganle empeño. La guía instruccional pues ya está en la carpeta de guías instruccionales. Y bueno, más tarde les paso el formato de la práctica. Y ya nos pasamos un poquito del tiempo, seguramente pues tienen otra clase. Y igual si van teniendo dudas, lo vemos la próxima clase. Recuerden que el examen es el viernes 6. Hasta luego, cuídense mucho. De hecho, yo tengo otra clase también. Nos vemos, profe.